pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Veniste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar. Muy, pero muy buenas noches a todo el pueblo de José Lon Suárez, a la ciudad de San Martín y a la provincia, nuestra querida provincia de Buenos Aires, ¿sí? Provincia que ha sido amputada, ¿sí?, en el año 94 y nos han robado la capital federal. Así que bueno, muy buenas noches a todos, ya empezamos tirando bombas, como es nuestra costumbre. Esto es Monurrep en la radio, el programa del movimiento Nueva República. Muy buenas noches, Cecilio, Dedos Mágicos, Nerón. No te voy a decir Dios porque ya sería blasfemia, pero realmente, bueno, acá está tratando de conectar el otro micrófono, nuestro gran operador Cecilio, que viene acá al encuentro, al estudio mayor de 102.5 FM Éxito, la radio que juega en primera. Así que en breve ya nos va a estar saludando nuestro amigo, ya a esta altura, compañero y amigo Cecilio. Así que, bueno, hoy tenemos, les comento a toda la audiencia, hoy tenemos mucha información, vamos a tratar de comprimirla y de que entre todo, digamos, ¿no?, en esta hora, o sea, de poder decir aquello que tenemos que decir. Así que, muy buenas noches, Cecilio. Muy buenas noches, amable audiencia, 102.5. Los invitados. Bueno, hoy nuestros compañeros, nuestros coequippers, ya a esta altura del partido, Sandro Adrián Amaya y el compañero Fabián, están en La Plata, están haciendo algunas gestiones. Todos sabemos que, bueno, están emprendiendo este camino, ¿no?, de consolidar y construir la Mutual, la 18 de mayo, que, bueno, tiene la publicidad también en esta radio gracias a tu muy buena predisposición y voluntad. Esto también hay que remarcarlo, que solidariamente pasás dicha publicidad y que la hiciste, la has hecho tú, digamos, ¿no? Concurra cuando quiera la Mutual y hacerse socio y ver las posibilidades que tiene para mejorar su estándar de vida, como así se dice, ¿no? Exactamente, sí, porque tiene muchas prestaciones, tiene camping, bueno, tiene una serie de beneficios que no es solo limitado, circunscripto a las fuerzas de seguridad, ¿no? Es para cualquier ciudadano, o sea, cualquiera que tenga ganas, digamos, de obtener algún tipo de beneficio, de tener camping, de tener el paseo, ¿no?, por el barco Libertad, este catamarán que está acá en el puerto de Olivos. Se hacen paseos semanales. Ahora, bueno, por el tema del COVID está un poco parado eso, pero también está incluido eso, ¿no? Está incluido y bueno, así que después hay que comunicarse, vamos a pasar bien los teléfonos de la Mutual. Se comunica con el señor, el capitán Sandro Adrián Amaya. Sí. Vamos a luego a pasar la publicidad completa con teléfono incluido, ¿no? Exactamente, ¿cómo que no? Ahí pasamos, escuchen. Y si quieren asociarse, tienen que hablar con el señor Amaya, y ahí de parte de 102.5, Marcos Esteban, y bueno, ya está. Y el gran Cecilio. Mutual 18 de mayo. Mutual 18 de mayo te ofrece los siguientes beneficios para afiliados: legales, ART, proveeduría, turismo, seguros, camping. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Para consultas, comunicate con nuestro WhatsApp 11 58 94 42 04 o llamanos al 11 213 011 86. Encontranos en Facebook como Mutual 18 de mayo 2021 o acércate a la calle Lavalle 1378, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mejores beneficios para nuestros afiliados están en Mutual 18 de mayo.
espacio publicitario. La verdad, Cecilio, una obra maestra te has mandado con esta publicidad, ¿eh? La verdad te felicito. Bueno, como dije antes, tenemos muchísima información y vamos a empezar por un punto que ha suscitado, ¿no? No pocas movilizaciones, que es el acuerdo paritario de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor. Y esto porque, bueno, como es de público conocimiento, ha habido marchas, ha habido cortes de ruta, es decir, manifestaciones del pueblo que trabaja. Como siempre decimos, para nosotros los únicos privilegiados son los que trabajan, ¿no? Además de los niños y además de nuestros jubilados. Parásitos no queremos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, aquella comunidad por la cual luchamos. Así que bueno, vamos a explicar un poquito y brevemente cómo viene la mano, por qué existe toda esta tensión social que no se circunscribe a la UTA ni a los trabajadores de la UTA, sino que es mucho más general. O sea, la tensión social tiene que ver con un tipo de organización de la comunidad que hoy obviamente está en manos de quienes representan intereses foráneos, es decir, intereses en gran medida extranjeros, e intereses, si se quiere, nacionales, pero con vinculaciones con el extranjero, y bueno, entonces, en ese sentido que nosotros lo que proponemos es otro tipo de organización. Ya de eso vamos a seguirlo desarrollando, también siempre hacemos eje y hacemos hincapié, pero bueno, vamos a empezar por esto. Hoy vamos a empezar de lo particular y vamos a ir a lo general. Vamos a emprender el camino inverso. El reclamo original, en general, de la UTA es de 80.000 pesos, ¿sí? En bruto. Lo que da, descontando todo lo que se le descuenta al chofer, al conductor de transporte público de pasajeros, aproximadamente un 19,5%, quedaría en 64.000 pesos, ¿sí? El aumento real, considerando la pérdida por inflación, ¿sí?, del poder adquisitivo, sería de un 13%. En el 2020 se firmó por 61.000 pesos. Siempre estamos hablando en términos de salario conformado, ¿sí?, no básico. Y el conformado incluye presentismo, bueno, manejo de máquina, una serie de ítems, asistencia, que en el caso de que uno se enferme, baja considerablemente ese importe. Ahora, bueno, se firmó también, había una suma remunerativa que está puesta sobre el tapete de 15.000 pesos, ¿sí? Que suma remunerativa significa que va por afuera, que no está incorporada al recibo. De 15.000 pesos, serían por 3 meses 5.000 pesos, considerando enero, febrero y marzo. El 11,4% no se reincorpora, sino que estaría contemplado dentro de los 15.000. Bueno, este 11,4% es el que quedó del año pasado. O sea, este 11,4% se les adeuda a los choferes del arreglo del año pasado. Entonces, lo que se intenta hacer es incorporar ese 11,4% dentro de este acuerdo. Con lo cual, se nos estaría quitando, ¿sí?, esa suma. La paritaria de 2020 fue el 30%, pero si uno considera la inflación del 36% con la cual cerró el 2020, en realidad estamos hablando de un 23%. Entonces, la inflación fue del 36% y la paritaria fue del 23%. Quiere decir que perdimos un 13% de salario. Pero todo este cálculo, todos estos números, en realidad, el que nos escucha puede decir, bueno, esto es muy engorroso, pero dan cuenta y sirven para poder sostener con hechos, con datos, no con relato, la pérdida del poder adquisitivo. En el gremio del transporte de pasajeros, en los últimos 6 años, los choferes perdimos 70% de poder adquisitivo del salario. Entonces, si uno sumara los 60.000 pesos, no vamos a hacer un promedio, más el 70%, nos estaría dando una suma de 102.000 pesos.
Por eso el reclamo que se está levantando, ¿sí?, el reclamo de base de todo este conflicto, está justificado justamente por el hecho de haber perdido poder adquisitivo debido a la inflación. Y acá esto lo tenemos que ligar a una situación más general. ¿Por qué existe la inflación? ¿No? Es un tema ya recurrente, en todos los medios se habla de la inflación. Algunos dicen, bueno, en realidad hay inflación porque se emite demasiados pesos y no hay la cantidad de dólares necesarios para sostener esos pesos. Otros te dicen, bueno, en realidad las patronales se abusan con los precios, y entonces eso hace que se inflen dichos precios, y en realidad hay una ganancia desmedida. Las patronales se defienden, ¿no? Y dicen, bueno, en realidad tienen que ir a la cadena de proveeduría de las materias primas, porque a nosotros nos llegan los insumos dolarizados. Entonces, si uno empieza a analizar cada posición y dice, bueno, cada uno tiene cierta razón, cada planteo tiene cierta razón. Ahora, lo que es inobjetable es que la cadena se corta por lo más fino. En definitiva, los sectores de poder, los factores de poder, ¿sí?, los poderes fácticos, los poderes reales, ¿se entiende?, en este tipo de sociedad, siempre salen ganando. De una u otra forma, el Estado va a su rescate con el dinero de todos los contribuyentes, de una u otra forma. Bueno, muestra de ello es que hace unos poquitos días las cámaras del transporte amenazaron con un paro patronal, con un lockout patronal. Solamente amenazaron. Bueno, al día siguiente de la amenaza, ya inmediatamente se pusieron todos los mecanismos en funcionamiento para que eso no ocurra. O sea, quiere decir que cuando reclaman las cámaras del transporte, el Estado va, ¿sí?, al auxilio y soluciona el problema. No sabemos qué negociaron, pero evidentemente algo negociaron, porque amenazaron con quitar servicio de 9 de la noche a 6 de la mañana del otro día, y de eso no se habló más, y enseguida dijo, no, se levantó el paro de la Cámara del Transporte. Ahora bien, no sucede lo mismo con los choferes. Entonces, esto es lo que hay que diferenciar, porque eso suscitó mucha confusión. Entonces, la conclusión que sacamos desde nuestra organización, el Movimiento Nueva República, que no es una organización ni gremial ni sindical, es una organización política, es que en realidad tanto este gobierno como el anterior, como la dictadura y la mar en coche, en realidad gestionan para intereses concentrados. Entonces, esto es lo que está en el debate profundo. Esto es lo que está en el debate profundo. No es solamente una cuestión de números, una cuestión de plata, sino que es una cuestión más amplia, es una cuestión social. Y como alguien por ahí que de esto algo sabía, siempre decía, nadie soluciona un problema social si antes no soluciona un problema económico. Y nadie soluciona un problema económico si antes no soluciona un problema político. La síntesis de esto sería que toda problemática social, económica, cultural y todos los ítems que uno le quiera agregar, siempre en el fondo, ¿sí?, es un problema político, siempre, porque hay decisiones políticas que a través del tiempo nos fueron llevando a esta situación. Eso como un punto. Después nosotros también tenemos que poder comprender, cuando hablamos de poderes fácticos, que no es una mancha voraz que oscila ahí en el vacío, no se trata de un espectro, ¿no?, que está pululando en el éter, no un fantasma, no. Esta gente tiene nombre y apellido, y esta gente son los verdaderos responsables del caos. Son los verdaderos, porque si no identificamos al enemigo, vamos a terminar en cualquier lado. Vamos a terminar peleándonos, pobre contra pobre, trabajadores contra pobre, trabajadores contra pequeño empresario, contra comerciante, comerciante contra otros comerciantes, y así no hay comunidad posible. Así no hay vínculo social posible, no existe la posibilidad de recuperar el tejido social. Entonces, en ese sentido, lo que pasaron esta semanita, ¿no?, que no nos estuvimos viendo, esta última semana, pasaron un montón de cosas,
Pero hay determinados datos que sería bueno comentarles. Por ejemplo, hay una empresa que se llama IRSA, que es una empresa, una mega constructora. Su dueño se llama Eduardo Elstein. Bueno, Eduardo Elstein pertenece, ¿sí?, a un conjunto de mega empresarios enriquecidos sobre todo durante la época de Menem. Eduardo Elstein emerge y construye su poder en la época de Menem con negociados. Y quiero aclarar algo: un negociado no es un negocio. Nosotros no estamos en contra de los negocios. Monurrep no está en contra de los negocios, no está en contra de la propiedad privada. Al contrario, lo que decimos es que queremos que todo el mundo tenga acceso a la propiedad privada, ya sea un vehículo, una casa, lo que fuere, y que las políticas que se implementan y que representan a este tipo de personajes como el que estoy nombrando, nos privan de la propiedad. O sea, esta gente es la que nos priva de la propiedad. Esta gente, los bancos, el capital financiero. Entonces les comentaba, Eduardo Elstein, la empresa IRSA, ¿sí?, colocó 80 millones de acciones. Yo voy a dar una serie de datos y les voy a explicar qué significa esto. Es interesante e importante que los argentinos y los ciudadanos que habitamos este suelo comprendamos este tipo de cosas. 80 millones de acciones. El 99% de los valores ofrecidos fueron aceptados. Quiere decir que casi el 100% fue y compró las acciones de IRSA, porque las ven confiables, porque entiende que es una empresa que está sostenida, digamos, en gran medida por el Estado, y vamos a ver después por qué. Se anotaron ofertas por 15.433.539 acciones más, o sea, un 19,25% adicional. Aparte de las que el tipo ofreció, ya hay anotados un 19,25% adicional. La unidad de la acción es de $0.36, ¿sí?, o sea, 36 centavos de dólar. El monto total vendido son $28.800.000. Y voy a repetir la cifra, $28.800.000. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos grupos lo que hacen es capitalizarse vendiendo acciones a futuro, porque uno cuando compra una acción, sobre todo los grandes jugadores, ¿sí? Argentina tiene un mercado financiero muy poco desarrollado en términos de la ciudadanía común, y a Dios gracias, porque eso sería la hipoteca definitiva de sueldos y salarios. Entonces los grandes jugadores, entre los que se hallan otro tipo de empresarios, fondos de inversión, banca privada y demás, lo que hacen es comprar esa acción, no compran una, ¿sí?, compran miles, y se hacen de una porción, de un porcentaje de ese emporio, de esa mega empresa, por el cual van recibiendo un interés. O sea, toda acción devenga un interés. Entonces, ¿en qué se beneficia Eduardo Elstein? ¿En qué se beneficia IRSA? Y que obtiene liquidez. Es una manera de financiarse, es una manera de obtener liquidez sin recurrir, ¿sí?, al crédito bancario. También lo hacen eso lo hacen por otra vía. ¿Y por qué digo que estas megaempresas están sostenidas por el Estado? Bueno, porque muchas veces, ¿sí?, con el poder de lobby que tienen, son las que terminan haciéndose de las licitaciones. Porque todo el mundo dice Lázaro va, sí, perfecto, Lázaro va, es listo. Bárbaro. Ahora está esta clase de personajes de los cuales nadie habla. Entonces, a mí me parece que esta gente está a la altura de Lázaro Báez, con una diferencia. Tienen mucha más pericia para la estafa, tienen mucha más pericia, ¿sí?, para hacerse respetar, para ser tratados como señores. No lo hacen de manera tan burda, ¿sí?, como el amigo Lázaro, pero lo hacen. Esto es lo que tenemos que... Es una mega empresa constructora que, además de licitar gran parte de la obra pública a nivel nacional, también está incursionando en la mega minería. O sea, Eduardo Elstein es uno de los responsables de haber presionado al gobierno de Chubut para la rezonificación. Este tema ya lo hemos tratado acá, semanas atrás, lo que conllevó a la movilización de las asambleas del pueblo en la provincia, porque para efectuar esa
megaminería, porque en realidad lo que está buscando es intervenir en megaminería. Bueno, para llevarla a cabo tienen que modificar la ley de minería de Chubut. Entonces, toda esa presión de lobby que ha ejercido Eduardo Elstein, ¿sí?, a través de IRSA, llevó como consecuencia a que no se pudiera resolver este problema. Y oh casualidad, a la semana Chubut fue arrasada por un incendio voraz. Un incendio voraz que ha dejado cientos y cientos de hectáreas inutilizadas. Sí, inutilizadas para la gente, pero no para los proyectos de megaminería. Entonces, cuando uno empieza a entender estas cosas, empieza a asociar, ¿sí?, y empieza a ver que los responsables de este tipo de actos o de este tipo de episodios son los responsables, en realidad, de grandes desfalcos, ¿sí?, a la banca estatal, y son los responsables, muchas veces, de la deuda. Porque grupos como IRSA son los que han sido beneficiados en la Argentina, sobre todo desde la dictadura del 76 a esta parte, estatizándole sus deudas. Cuando uno analiza el gráfico, en el último gobierno peronista, tan criticado, tan vilipendiado, con un montón de contradicciones, con un montón de barbaridades, yo no soy un defensor a ultranza, ¿sí?, del último gobierno peronista, pero tampoco soy un retractor, porque en términos de desocupación nos superaba el 3,5%. Y si uno analiza la deuda externa, hay distintos datos, pero vamos a establecer un promedio de 6.000 millones de dólares. O sea, se pagaba con media cosecha, porque además, acá tenemos que hablar de la cuestión estratégica. En ese momento todavía existía la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el precio no está regulado por un decreto, ¿sí?, un decreto del gobierno de turno que pone primero precios congelados, después, bueno, se echa para atrás en chancleta y pone precios cuidados de referencia. No, eso es una gran sanata. La Junta Nacional de Granos lo que hacía era justamente que el Estado sea el acopiador, no las cerealeras privadas. ¿Y por qué esto está vinculado a IRSA y sobre todo a Eduardo Elstein? Porque Eduardo Elstein tiene en su poder parte de nuestro comercio exterior de granos y oleaginosas a través de la cerealera Cresud, que hace algunas semanas hizo otra emisión. O sea, ahora fue IRSA, ¿se entiende? Que fue la segunda emisión de capital de 2017. Entonces IRSA se capitaliza de esta manera, hace sus tramoyas, ¿sí?, el Estado va a su encuentro, le garantiza nuevos pliegos de licitación, se capitaliza por otro lado. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la inversión real genuina de esta gente? ¿Cuándo le fue mal a estos tipos? Los estados, o sea, el Estado Nacional, con los distintos gobiernos, le estatizó la deuda. Esto lo hizo Domingo Felipe Cavallo, como responsable de Hacienda, o sea, ministro de Economía de la última dictadura, ¿sí?, en el año 82, pero también lo hizo el amigo Alfonsín, amigo no sé de quién, porque de los nacionalistas no es ningún amigo. Alfonsín en el año 87 vuelve a estatizar la deuda, que ya una parte había estado refinanciada, más la que estaba estatizada. O sea, ha hecho una cosa de locos porque, claro, ¿qué es lo que pasa con esta situación? La deuda es una gran bola de nieve. Entonces, lo que hace Menem es lo mismo. Vuelve a estatizar, vuelve a expropiar los ahorros. Pone el plan Bocón, no sé si alguno por ahí le hace ruido este nombre. Entonces, siempre es un atentado contra el pueblo y su propiedad. Porque también se metió la mano en el ANSES en ese momento. Y a los jubilados le dieron papelitos y se quedaron con la plata contante y sonante. Eso le estalla, ese acuerdo que firma Alfonsín, después le estalla en las manos a De la Rúa. Hoy no vamos a dedicarnos a hablar de la deuda, este tema lo hemos hablado acá, pero hay que entender que muchos de los grandes empresarios
que habitan en la Argentina, y si no habitan, extraen los recursos de la Argentina, se han hecho grandes, no por mérito propio. Y esto se lo queremos dedicar a los que hablan de la meritocracia, de que la gente vaya a trabajar, perfecto. Esta gente, como Eduardo Epstein, no solamente son responsables de que no haya empleo genuino, sino que son los responsables de los grandes desfalcos y de las grandes penurias de las finanzas argentinas. Después, el otro punto también que teníamos preparado para compartir con ustedes es la cuestión del gas natural licuado. No sé si estamos al tanto, pero es muy importante esto porque cabe la posibilidad de que tengamos que importar de Chile. El gas natural licuado, vamos a explicar brevemente, es una opción energética, ¿sí?, que se está empezando a implementar también bajo el pretexto de que es menos contaminante que el petróleo. Sí, claramente, el gas es menos contaminante que el petróleo. Ahora, el tema es con las licitaciones. Bueno, la licitación para el gas natural licuado, ¿sí?, que la regasificación se haría en Bahía Blanca, es de 7,20, ¿sí?, por millón de BTU. El millón de BTU es la unidad de medida. 7,20 dólares. Hay que tener en cuenta que en el hemisferio norte se pagó de 30 a 39 dólares el millón de BTU. Obviamente que hay una ola de frío, ¿no? Esa ola de frío provocó mayores compradores, y eso hace que haya más demanda y menos oferta. Los principales compradores fueron Corea del Sur, Japón y China. Ahora bien, a fin de este mes llegarán 29 cargamentos al puerto de Ingeniero White. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Esto es importante ponerlo en el debate. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos importando gas natural licuado por no tener la soberanía sobre nuestra energía, por haber regalado YPF en la década del 90, por haberla vaciado primero y luego entregado para que cotice en bolsa. Y una empresa estratégica como YPF, si cotiza en bolsa, está condenada al fracaso, porque su producción y su posibilidad de abastecer de energía está sometida, subordinada a los vaivenes de la economía de mercado. Y por eso es que no va ni para atrás ni para adelante. Por eso es que YPF termina subiendo la nafta en vez de bajarla. Justamente, recordemos que el 49% de la petrolera Insignia, u otrora Insignia, hoy ya no se sabe, el 49% está en manos de privados. Pero no de privados que invierten, que explotan, que abren. No. Está en manos de gente, ¿sí?, como Larry Fink. Larry Fink es el presidente, el dueño de BlackRock, ¿sí?, un fondo de inversión que concentra 17.000 empresas en su haber, ¿sí?, tiene acciones de 17.000 empresas en el mundo. Bueno, y participa de una infinidad, ¿sí?, de actividades financieras y especulativas. En última instancia, sometiendo la economía real a esta lógica financiera y especulativa. Entonces, a su vez YPF le debe dinero, o sea, el Estado argentino le debe dinero a Larry Fink, le debe dinero porque es un tenedor de bonos privado, es uno de los beneficiados con el último acuerdo en el año 2020, pero a ver, todos estos datos y esto que yo estoy planteándoles, ¿para qué nos tiene que servir? Yo insisto con esto, para comprender que si no recuperamos los resortes estratégicos de la economía nacional, no tenemos alternativa. Y esto nos lo tenemos que poner a pensar, a meditar. No hay alternativa si no recuperamos nuestro estado empresario. Y esto no quiere decir estatizar todo, no, de ninguna manera. Porque no falta el trasnochado, no falta el malintencionado, ¿sí?, que lo que lanza enseguida cuando uno dice esto, bueno, pero entonces ustedes proponen el castrochavismo, ustedes proponen el comunismo. No, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos diciendo es que debemos recuperar la senda que nos hizo grande,
que no tiene nada que ver ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. ¿Por qué? Porque son países diferentes, tienen procesos históricos diferentes, diferentísimos diría. Entonces, esa berretada, ¿sí? Esa berretada de esa derecha más imbécil, esa derecha rupestre, estos liberales de cartón, ¿sí? Que lo que hacen es confundir a la gente, y poner al nacionalismo al lado del comunismo, o sea, nada más lejos de la realidad. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el comunismo, ni queremos tenerlo. Esto también tiene que quedar claro. Pero mucho menos queremos tener algo que ver con el neoliberalismo. Entonces, volviendo al tema de la energía como recurso estratégico, nosotros también analizamos y debemos ver cómo se posicionan quienes están en la gestión del poder del Estado. Enargas, que es el ente nacional regulador del gas, que sería como una institución estatal, o mejor dicho, es una institución estatal, con supuestamente un rol de contralor, ¿sí? En este Estado que ya no genera recursos y no los provee, sino que solamente se dedica a controlar, y con bastante deficiencia. Enargas hizo un análisis, ¿sí?, sobre la pobreza y la indigencia energética. Llegó a la conclusión que 1,5 millones de personas no tienen gas, o sea, algo mínimo. ¿Y de qué se encargó el Enargas? Bueno, lo que dice es que hay que lograr un incremento de la producción de gas natural, por eso ellos adscriben al plan gas.ar, plantean las reuniones con distribuidoras para fortalecer y ampliar la infraestructura de transporte, y dicen para llegar a más argentinos y generar una cuota exportable. O sea, encima nos toman de estúpidos, porque lejos vamos a estar de llegar a más argentinos con este tipo de políticas. De hecho, hay una crisis en el gobierno, ya lo sabemos, pero con este tema de la energía y en particular con el gas, en la última semana hubo chispazos entre Guzmán y Basualdo, que es el subsecretario de Economía. Está Guzmán y está Basualdo. Bueno, Guzmán tiene la línea del Fondo Monetario. O sea, Guzmán ya lo hemos analizado acá también, hace semanas atrás, casi un mes diría, cuál es la política de Guzmán. Y Guzmán, en todas sus giras que vive haciendo, sí, por Europa, cuando se reúne con la gente del Club de París, cuando se reúne en Estados Unidos, cuando va acá, va allá, va a verlo a Stiglitz, toma mate con Stiglitz. Bueno, perfecto. ¿Qué hace Guzmán? Guzmán lo único que hace es decir, sí señor, vamos a entregarle hasta el último suspiro de cada argentino, no hay ningún problema, cuenten con nosotros. Entonces viene acá y nos plantea que la única solución al problema energético es establecer un esquema de aumentos escalonados hasta 2 dígitos, porque dice que hay que bajar los subsidios al sector. Bueno, eso tendría que ver con el pacto fiscal con el Fondo Monetario. Claro, el Fondo Monetario, ¿qué te dice? Estás gastando más de lo que generás, si seguís emitiendo se te vuela la inflación por el aire. Entonces tenés que reducir el gasto fiscal. ¿Qué dice el subsecretario Basualdo? Dice, no debe ser superior al 9% ese aumento. Lo cierto es que todo esto, o sea, es un peloteo que no resuelve el problema de fondo. No resuelve el problema de fondo. Porque mientras nuestra economía siga ligada al dólar, mientras nuestra economía esté en manos, ¿sí?, de un grupo de mega empresarios, no empresarios, empresarios, y tomo un concepto de alguien bastante desagradable para nosotros, pero me parece que es un concepto válido, si sigue la economía real en manos de esta gente, bueno, Dios me libre, son muy pocas las expectativas que debe tener cualquier argentino mínimamente lúcido. Entonces ahí te vienen con la discusión de vaca muerta y la producción y que estamos ampliando, estamos invirtiendo. Bueno, nosotros ya vimos y ya analizamos qué es lo que tienen pensado hacer con el litio. O sea, entregárselo a una empresa china para que produzca baterías. ¿Sí? O sea, todo es concesión, todo es que vengan las inversiones. Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay con el discurso macrista? ¿No? Los brotes verdes en 6 meses, o sea, no hay ninguna diferencia. En vez de tomar el toro por las astas, recuperar la senda del crecimiento y de la Argentina potencia, no, que vengan otros y hagan lo que nosotros como argentinos deberíamos hacer.
Obviamente, el que viene acá, en este caso los chinos, no van a poner un solo dólar si no se llevan 50, porque esa es la relación. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de entregarle a los chinos que ya tienen una base habilitada por Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Neuquén y otras bases más, ¿sí? Como las norteamericanas y demás? O sea, no entiendo. Y esto es lo que nosotros nos preguntamos. Ahora bien, todos hablan de Vaca Muerta, que hay una revitalización y que Vaca Muerta y que Vaca Muerta de acá y Vaca Muerta de allá, ¿sí? Nunca se resolvió el acuerdo secreto con la Chevron. Otra vez, grupos extranjeros, en este caso norteamericanos, interviniendo directamente en la cadena de producción de energía. Bueno, resulta que Vaca Muerta está produciendo bentonita. Y la producción de bentonita creció en 2020 un 300%. Ahora vamos a explicar qué es la bentonita, porque el que nos escucha va a decir, bueno, no, Cecilio me hace señas del otro lado, pero claro, que no se mire, ¿qué es la bentonita? Kriptonita. Bueno, la bentonita es una arcilla que se utiliza para la inyección de perforaciones petroleras. ¿En qué consiste su función? Cuando uno hace, ¿no? Cuando una empresa explora, ¿sí? Y hace una perforación en la tierra, en el suelo, para extraer petróleo, ya sea petróleo a través del fracking o petróleo líquido, eso genera fisuras alrededor de esa gran mecha que van poniendo. Bueno, esas fisuras se tapan con esta arcilla. ¿Por qué? Porque esta arcilla se expande, con el líquido se expande y se torna impermeable. Entonces, la bentonita creció un 300% en su producción en el 2020. Es un producto también requerido en el mundo. En 2020 la actividad minera creció en total un 24% respecto al 2019. El valor de mercado fue superior al 40% en minerales industriales. Esto con respecto a la bentonita. Es decir, hay una demanda en la actividad hidrocarburífera y la construcción. Toda la actividad hidrocarburífera y de la construcción demandan bentonita. También se utiliza para la industria metalúrgica, la cosmética y de pinturas. Después hay otro producto, hay otro mineral, la pirofilita, que es un silicato para elaborar pinturas, creció un 65,5% en el 2020 respecto a 2019. Entonces uno dice, bueno, pero a mí qué me importa la bentonita, la pirofilita. No, le debe importar. Le debe importar. ¿Por qué? Porque esta es toda riqueza que se extrae de nuestro subsuelo y que el producto de esta riqueza se lo llevan estas empresas, en su gran mayoría extranjeras. Entonces, acá están los recursos que nos faltan, que siempre decimos, no, lo que producimos. Para eso tenemos que producirlo nosotros mismos, no tercerizar esa producción. Por eso Vaca Muerta es un fiasco. Vaca Muerta en realidad es un negocio para este tipo de especuladores, ¿sí? Porque atrás de estas empresas hay especuladores. Está BlackRock, Blackstone, está IRSA, claramente. Entonces, hay todo un complejo andamiaje, ¿sí? Que sobre la base de una producción se estructura una gran burbuja financiera. Y eso a su vez sirve para endeudar a países, porque a ver, esos grupos después le prestan plata a los estados, y a su vez es la forma que tienen de extorsionar a esos mismos estados, de los cuales, ¿sí?, extraen la riqueza que les garantiza esa liquidez financiera. O sea, es el perro que se muerde la cola. Es el perro que se muerde la cola. Por otro lado, el gas natural licuado, que veníamos hablando, está siendo, digamos, revalorizado porque, bueno, la industria naval quiere usar el GNL. La Cámara Naval construirá un remolcador a gas natural licuado y aspira a utilizar este combustible para otro tipo de embarcaciones. ¿Qué caracterizan ellos? Que el comercio exterior, tanto regional como global, crecerá ampliamente. Dicen, ¿con qué flota contamos? ¿No? Se pregunta la Cámara de la industria naval. Dice, no contamos con flota. Europa hace más de 50 años que usan GNL en 650 buques. Entonces, bueno, sale ahora la Cámara Naval a decir que junto a Centro de Patrones Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y Astilleros, más empresas relacionadas, plantean construir el primer remolcador capaz de mover entre 15.000 y 20.000 toneladas, ideal para empujar barcazas en ríos y canales.
Bueno, obviamente desde el Ministerio de Desarrollo y Producción se llevan a cabo gestiones con el Banco Nación para facilitar la financiación. Con el gas natural licuado se ahorraría entre un 58 y un 62%. Hay pocas plantas de licuefacción en Argentina. Claro, ¿y qué hacen? Bueno, llaman a la firma Galileo Technologies, que va a ser la que va a proveer una planta modular de licuefacción y un camión cisterna. Esto, yo me río porque la verdad que es para llorar, porque acá vemos una vez más claramente cómo estos sectores, ¿sí?, incapaces de poder proveernos a los argentinos de una marina mercante como la que supimos tener, más de 152 buques mercantes, liquidada por Menem, por el decreto 1772 del año 91, liquidada. Entonces ahora tenemos que rezar, ¿sí?, y esperar que esta gente tenga la buena voluntad de construir un remolcador. O sea, nos toman el pelo. Y encima nos explican que con el gas natural licuado nos vamos a ahorrar entre un 58 y un 62%. No, realmente esto es una tomada de pelo al pueblo argentino, porque se presenta, primero, el gobierno presenta esto como que está gestionando para generar empleo, cadena de valor y la mar en coche. La Cámara Naval también lo presenta como que, bueno, ellos van a ser los primeros que construyan un remolcador a gas natural licuado. Señoras y señores, acá esto lo podemos hacer tranquilamente todos los argentinos. No necesitamos la bendición, el visto bueno de esta gente, o esperar a que hagan algo. Primero porque no tienen infraestructura, no la tienen. Y segundo porque dependen del crédito que va a ser otorgado por la banca, que no le puede dar un crédito preferencial a bajísima tasa de interés. Sí, va a ser inferior, pero en un par de puntos. Porque recordemos que las leyes financieras de la última dictadura así lo establecen. Entonces es prácticamente imposible reconstruir nuestra flota naval a través del crédito, por más que sea del Banco Nación, del Banco Galicia, es imposible. Y a través de la buena voluntad, que no dudo que la tengan, ¿sí?, la Cámara Naval, la industria naval, no dudo, pero es imposible. Solamente el Estado empresario es el que puede poner en marcha todo el aparato productivo a nivel de una escala que permita, a su vez, absorber la mano de obra a través de las pymes. Es solamente de esa manera. No hay posibilidad de recuperar nuestra flota mercante de a puchitos. No hay ninguna posibilidad. Y bueno, siempre decimos, los proyectos de ley están. Ahí está el proyecto ELMA 21, ahí está el proyecto FODIN, ahí está el proyecto Reserva de Cargas. Ahora, ¿qué hacen los NACAM POP, los nacionales y populares? Porque ahora uno puede decir, bueno, está bien, es obvio que Macri no lo va a hacer. Está claro, Macri es una persona directamente del establishment. O sea, su existencia radica justamente en las estafas que ha hecho el padre, en las vinculaciones con lo más asqueroso de la política nacional en el pasado. O sea, ya sabemos quién es Macri. Ahora, ¿por qué nosotros nos enojamos con los kirchneristas? Y esto se lo digo a mis amigos, ¿sí?, que revistan en ese frente político. Nos enojamos porque justamente ellos supuestamente venían a plantear un cambio, a retomar el crecimiento, el desarrollo, y no hacen nada de eso. Siguen con la misma lógica, tercerizar, a lo sumo controlar mínimamente. Claramente es mucho más grave que lo haga alguien en nombre de Perón y Evita Isabel, o en nombre de Perón y Evita, a que lo haga alguien en que lo hace en nombre del mercado. Y es más perverso. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, ¿sí?, en este gatopardismo que emprende, en este cambio cosmético, engaña a la gente. Y adviértase, digo, esto ya pasó. Uno recuerda las campañas de Menem, ¿sí?, cerró la campaña en burro, el poncho colorado parecía el tigre de los llanos. Y sin embargo llevó a cabo en nombre del peronismo las políticas más tremendas y destructoras del aparato productivo nacional, del Estado empresario nacional, con todas sus instituciones, y del trabajo argentino. Entonces hay que ser cautos, hay que pensar
hay que razonar. ¿Quién nos está diciendo? Bueno, perfecto, porque en los discursos somos todos buenos, somos todos patriotas. El tema son los hechos. Por sus actos los conoceréis. Entonces, cuando sale Alberto Fernández a criticar a las alimenticias, porque dicen que es la causa de la inflación, como decíamos antes, y bueno, entonces, ¿qué dicen las alimenticias? Hay que analizar el esquema de precios de los fabricantes para atrás. Otra vez volvemos a la cuestión del comercio exterior. En este caso, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, porque claro, las alimenticias tienen que abastecerse del insumo. ¿Y el insumo quién lo monopoliza? El Estado no. Justamente porque se destruyó la Junta Nacional de Granos, justamente porque se destruyó la Junta Nacional de Carnes. ¿Qué responsabilidad tiene Alberto? Alberto tuvo una posibilidad histórica, que fue con Vicentín, de haberse llevado a cabo esa expropiación, que no era una expropiación, en realidad era una recuperación, una repatriación, porque estos turros tenían más deuda, más de 3.200 millones de dólares, entre ellos 1.200 productores del campo, ¿sí? Y aparte 18.500 millones de pesos al Banco Nación. Entonces, si tu patrimonio es inferior a tu deuda, claramente sos ejecutable, viejo. Sos ejecutable. O alguno de los que nos está escuchando, cuando saca un crédito en el banco hipotecario, el banco no se lo ejecuta. Vamos. Ahora sí, parece ser que en esto, ¿no?, hay cierta parcialidad. Es selectiva la ejecución. Bueno, de haber recuperado Vicentín, nosotros hubiésemos tenido todos los argentinos una empresa nacional que iba a poder, incluso en la lógica del mercado, competir a la baja, quitarle los impuestos a los productores, a los tipos que labran la tierra, a los tipos que tienen 300 hectáreas y producen maíz, soja y demás, y que tienen que pagar por adelantado seguro, que tienen que pagar un montón de cosas, quitarle los impuestos. Pero la única forma de quitar impuestos es recuperando los resortes estratégicos de la economía nacional. O sea, nosotros, y quiero que quede bien en claro esto, no decimos, como dice Milei, hay que quitar impuestos, porque la política de Milei, ¿cuál es? Destruir el trabajo, destruir el salario, destruir las condiciones de trabajo, los convenios colectivos, quiere destruir todo, flexibilizar absolutamente todo. No, otra vez ahí la cadena se corta por lo más fino. Nosotros lo que decimos es al revés. Lo que decimos es que proteger más las jubilaciones, aumentarlas, que sea un 82% real. Basta de estos subsidios a la niñez, subsidio a la UH, al IFE. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Lo que decimos, hay que recuperar los resortes estratégicos de la economía nacional y ponerlos a producir, garantizarle al empresario a costo mínimo el insumo necesario para que pueda lanzar al mercado un producto a un precio razonable, acorde a la capacidad de consumo de la mayoría de los que trabajamos. Es la única posibilidad de frenar la inflación, de lograr tener el famoso precio justo, ¿no? Esta es una discusión ya del siglo XIX, el precio justo. Bueno, perfecto. La única manera de tener el precio justo es recuperando lo que nos corresponde por derecho propio, que es el comercio exterior, que es el control sobre las vías navegables, que es la banca, toda la logística. Entonces, después se pasan la pelota unos a otros, ¿no? El gobierno por un lado, que dice, bueno, que te pongo precios mínimos. El empresario de la alimenticia te dice, bueno, pero en realidad yo pago los insumos carísimos, a precio dólar. Bueno, el exportador que dice, vos me das el dólar oficial, pero yo compro insumos a dólar blue, cosa que no es cierto, pero bueno, o contado con liqui. Bueno, esto es muy fácil, muchachos, se soluciona fácil. Lo que pasa es que hay que tener el coraje, la valentía, ¿sí?, de emprender una acción una vez en la historia, en función de los intereses de la patria. Porque cuando hablamos de patria es eso, además de nuestro hermoso y glorioso himno nacional, además de nuestra enseña nacional. Patria es poder tener soberanía, y poder tener soberanía es poder decidir qué tipo de comunidad queremos, cómo queremos vivir. Y esa decisión no puede quedar en manos de los grupos concentrados de poder. No puede quedar en manos del famoso círculo rojo. En ese sentido, el movimiento Nueva República es claro.
es claro y conciso. Nosotros siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo esto, no nos vamos a cansar de decirlo, apostamos a la producción nacional. Nosotros debemos ir a un esquema de sustitución de importaciones, no hay ninguna posibilidad. Hoy la balanza comercial está estable, te da 62 mil millones de dólares exportados, 62 mil de importaciones, pero el problema es que estamos exportando productos primarios e importando productos manufacturados, o sea, entiéndase de abiertas, estamos importando trabajo extranjero en vez de producirlo nosotros. Este es un punto que debe quedar grabado a fuego, debe quedar en la conciencia de cada argentino, porque si no, no vamos a salir nunca más de este marasmo. Acá nos han colonizado la mente, no solamente nuestra economía, nuestro suelo, sino la mente. Y este es uno de los principales problemas que tenemos. Hay que volver al modelo argentino de desarrollo, sustitución de importaciones. La base de refundación nacional es el trabajo. Lo que va a generar laburo es hacer las cosas que importamos. Argentina se reconstruye sobre el orden del pleno empleo. La industria nacional se desarrolla desde el Estado empresario. Muestra esto, y ya como para ir terminando esta emisión del día de hoy, es lo que pasó con INVAP. O sea, cuando vos te dicen, bueno, pero a ver, en realidad el estatismo, no, esto no es estatismo. ¿Qué es INVAP? ¿No? INVAP es la empresa tecnológica estatal argentina que exportará radares 3D móviles a Nigeria. Entonces, hay que entender esta situación. Esta es una nota que salió en Contrainfo, que es un portal de noticias. Dice, en un nuevo logro para la ciencia argentina, la empresa tecnológica estatal INVAP exportará por primera vez en su historia 2 radares primarios 3D móviles, los que serán utilizados en el sistema de aeropuertos de Nigeria. La exportación de radares, además de un nuevo aliciente para el desarrollo de un área estratégica, es también una forma genuina de ingreso de divisas al país. El contrato se realizó con la empresa Jampur International FZE, originaria de Emiratos Árabes Unidos, que adquirió la empresa nacional los radares modelo RPA 200 MC y fue firmado por el CEO de Jampur, Mohammad Shafik, y Vicente Campeni, gerente general de INVAP. Jampur International FZE es responsable de la provisión de equipamiento aeroportuario requerido por el Ministerio Federal de Aviación de Nigeria para mejorar la seguridad de las operaciones de la aviación civil en ese país, informó la empresa este jueves 29 de enero a la familia de radares RPA, desarrollados por la empresa argentina de desarrollo tecnológico INVAP. Su diseño modular y con transmisiones distribuidos en la antena le permite operar las 24 horas los 365 días del año con alta disponibilidad, mínimo mantenimiento preventivo y bajos costos logísticos y operativos durante todo su ciclo de vida. Explica el comunicado y agrega: el radar puede ser operado de manera remota y se integra a sistemas de gerenciamiento de tránsito, ATM, y comando y control multisensor, minimizando la dotación de personal necesario para operarlo. Los sistemas hacen uso de técnicas consideradas el estado de arte en el área, conocidos como Software Defined Radars. Además dispone de amplificadores de estado sólido con tecnología GaN y de una antena activa con Digital Beamforming. La empresa tecnológica concluye sosteniendo: los sistemas hacen uso de tecnologías consideradas el estado de las artes. Esta exportación de radares por parte de INVAP a un nuevo mercado en el continente africano le permitirá seguir desarrollándose como proveedor de tecnología radar en el ámbito internacional. Asimismo, es un paso importante para consolidarse como empresa referente en el mercado de sistemas de misión crítica, Critical Mission, para todo uso. Tras ganar un lugar de prestigio en el mundo de la energía nuclear, INVAP incursionó en el área espacial con éxito y en proyectos asociados a la medicina, con centros de radioterapia. Los radares representan una incorporación nueva dentro de la empresa que en marzo de este año fue también noticia por diseñar y fabricar componentes que fueron exportados al Brasil para ser utilizados en el satélite Amazonia 1. Bueno, la nota esta, como ya para ir despidiéndonos, da cuenta de todo lo que yo acabo de decir.
Cuando desde Bonurrep, desde el Movimiento Nueva República, decimos hay que recuperar los resortes estratégicos de la economía nacional, es esto. Es permitir que una empresa del Estado como INVAP genere recursos genuinos. Imagínense si recuperamos el comercio exterior, si volvemos a restablecer la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, no estaríamos pagando a precio dólar. Pero claro, como la tienen los privados, ¿se entiende? Y son privados monopólicos, ellos prefieren exportar en vez de abastecer el mercado interno. Por eso estamos pagando un kilo de carne 800 pesos. Una vergüenza. Una vergüenza. Y esto, señores gobernantes, no se resuelve ni con precios cuidados, ni congelados, ni carne para todos. Déjennos de tomar el pelo. Déjennos de tomar el pelo y dejen de nombrar a Evita y a Perón. Porque ustedes, los que están usurpando el gobierno hoy en día, de peronistas no tienen absolutamente nada. Absolutamente nada. Y nos vamos a despedir hablando de algo que es muy triste. De algo que es muy triste, pero que lo tenemos que mencionar. Como todos saben, en Colombia, las últimas semanas, hubo grandes manifestaciones a raíz de justamente un acuerdo de recorte fiscal por parte del gobierno con los organismos internacionales de crédito. En los primeros días de manifestación, 47 personas fueron asesinadas, 963 detenidas de forma arbitraria y hubo 12 casos de violencia sexual, o sea, de violaciones. En lo que va del 2021 se asesinaron más de 50 líderes sociales, indígenas y demás. Y hay que ampliar un poquito porque Colombia, digamos, es la expresión de la comunidad que nosotros no queremos. Es la expresión del tipo de organización social que nosotros rechazamos de plano. Justamente en Colombia se han aplicado todas las políticas liberales, neoliberales, habidas y por haber, y su Estado representa declaradamente los intereses norteamericanos. Es el país que más bases norteamericanas tiene. Desde Colombia opera la CIA, sobre todo la región. Desde Colombia se exportan miles y miles de millones de dólares en términos de narcotráfico, toneladas y toneladas de cocaína. Desde Colombia, lo que se está irradiando a la región es una imposibilidad del neoliberalismo de poder sostener la vida. Sostener la vida. Entonces, ¿qué hacen? La exterminan. Como no la pueden sostener, porque está probado en la historia que la economía de mercado atenta contra la vida, ¿qué hacen? La destruyen. Entonces está el Estado puesto al servicio de los intereses más espurios y más oscuros, destruyendo directamente la vida. Y esto ya lo hizo Santos y todos los presidentes que hubieron en Colombia, que armaron grupos paramilitares que con la excusa de la existencia de la FARC arrasaron con la vida de miles y miles de campesinos, no de guerrilleros, no, de campesinos y de civiles. Entonces estamos totalmente consustanciados con la lucha del pueblo colombiano. Saludamos al pueblo colombiano. Sabemos que están en una situación muy crítica, una situación muy angustiosa, pero sepan por lo menos desde nuestro espacio político que cuentan con todo nuestro apoyo y que ojalá esto se resuelva en función de los intereses populares, porque ya sabemos cómo actúan estos gobiernos, ¿no? Ahora salió el presidente Iván Duque a decir, bueno, está bien, vamos a rever lo del IVA, vamos a rever lo de los impuestos. Bueno, son cambios cosméticos, es más de lo mismo. Hasta que los pueblos no tomen en su mano la recuperación de sus patrias, vamos a estar en esta situación pendular. Y en Argentina ya sabemos bien de esto, esta falsa grieta, que en realidad representan los mismos intereses, ¿no? Vienen los macristas, después vienen los kirchneristas, después vienen los liberales, y cada vez estamos peor. Así que, bueno, mi querido Cecilio, mi estimado operador Dedos Mágicos, ya nos vamos a ir despidiendo, pero bueno, no quería dejar de mencionar la situación del pueblo colombiano, ¿no? Y este estado criminal
que en vez de utilizar las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para la defensa de la patria y la soberanía nacional, las utiliza contra el pueblo. Así que bueno, nada, eso era como para despedirnos. Y bueno, los invitamos a que compartan este programa, que a veces no sale de la mejor manera posible, a veces sale un poco mejor. ¿Qué va a ser? Nosotros hacemos un esfuerzo, y lo que sí deben estar totalmente seguros, deben tener la certeza que nosotros somos gente de convicción. Al Movimiento Nueva República no lo financia nadie. Nadie impulsa nuestra política más que el grupo de patriotas que nos reunimos todas las semanas, que tratamos de analizar la situación social y que proponemos un cambio, y un cambio real y duradero. Así. Doctor, ¿Qué pasa? ¿escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay,